ser producidas por el organismo o que el individuo las adquiera de fuera, ¿sí? O sea, exógenas, tienen que ser transportadas por alguien. Ellas no van en la sangre ahí en el fondo, ni caídas, ni pegadas, nada de eso. Son transportadas. Entonces, esa función transportadora de todos los elementos. Y vean que pongo medicamento. Un medicamento, cualquier medicamento, es transportado por la sangre. Lo que pasa es que si es intravenoso es más rápido, si es intramuscular es lento, y si es subcutáneo es más lento todavía, pero el paso final es la sangre. Y esos elementos tienen que ser transportados por alguien. Alguien lo coge y se lo lleva para el sitio donde tiene que actuar el elemento. ¿Cierto? Bueno, la presión sanguínea, mantener la presión sanguínea por la cantidad de elementos que posee como tal. La coagulación, hay una proteína que se encarga, una proteína plasmática que se encarga de que hace parte del proceso de coagulación. No es que sea ella la única, pero sin ella no se puede hacer la coagulación, falta ella, ¿sí? La reserva de proteínas por la reserva proteica por los mismos componentes de las proteínas, que es lo que vamos a ver ahorita a continuación, a coger las 3 proteínas, para qué sirven, cómo actúan, ¿cierto? Y refuerzan la inmunidad, porque estoy hablando de las gamaglobulinas. Les dije, las gamaglobulinas son un grupo de globulinas que se encuentran a nivel del plasma sanguíneo y tienen una función protectora que la realizan en conjunto con los glóbulos blancos y con los elementos de defensa orgánicos. Entonces, pues yo creo que no hay necesidad de repetir cada uno de ellos, sino ya acoplarlos a cada una de las características que vimos como funciones de la sangre, las funciones que realiza el plasma sanguíneo, ¿cierto? Bueno, entonces, vean que nosotros, hay una característica también que antes de seguir hablando, nosotros podemos medir esa cantidad de sangre que tiene un individuo, y para medir la cantidad de sangre que tiene un individuo en determinado momento, no vamos a emplear sacar toda la sangre para medirlo, ¿cierto? Pero existen, y hay que mencionar lo que era un método directo. El método directo de medir la sangre en un individuo antiguamente, ¿qué era? ¿Cómo se mediría la sangre si no teníamos los elementos necesarios, ya las cosas más fáciles de medirlo? ¿Cómo la mediríamos? ¿Sí? Diga, por allá millones de años atrás, si queremos medir la sangre al ICEP, ¿qué haríamos? ¿A qué? No. Es que la presión no tiene que ver para ver cantidad, volumen. Para ver la cantidad, hace millones de años. Hagámosle. La medimos. Y además de eso, coger los músculos y macerarlos, porque queda contenido sanguíneo. ¿Sí? Entonces, no, es un ejemplo. Porque te queremos. No, y eso no se hace. No, yo lo estoy diciendo. Es un ejemplo, es para yo mencionarle en términos directos, porque si no, entonces no podría decirlo, ¿sí? Pero ahora el método indirecto es el método que se usa para medir el volumen sanguíneo, y no hay sino que introducir, es mínima la proporción del elemento que se introduce. Hay radioactividad, o sea, isótopos radioactivos, que es una posibilidad, y la espectrofotometría. La espectrofotometría mide absorbancia, y esa absorbancia se hace en un tubo de ensayo, suficiente, no más. Pero ya es más moderno todavía usar isótopos radioactivos. Se mide un isótopo radioactivo, que es una cosa mínima, ínfima, y se mide la radioactividad y fácilmente da volumen sanguíneo. Y nosotros podemos llegar a 3 conclusiones: normovolemia, hipovolemia o hipervolemia, ¿cierto? Si yo digo normovolemia, ¿a qué me estoy refiriendo? Volumen sanguíneo normal. Hipovolemia, disminuido este volumen, o hipervolemia, aumentada, ¿cierto? Porque normalmente en un individuo se puede aumentar o disminuir el volumen sanguíneo sin nada del exterior, sino internamente, ¿sí? Que eso lo vamos a analizar también. Entonces, para que tuvieran en cuenta respecto a esa medición. Y le vamos a dar también importancia a otro tipo de medición. Yo al comienzo dije, la sangre está formada por una sustancia líquida y una sustancia sólida. Yo las puedo separar. Yo puedo separar la cantidad líquida y la cantidad sólida, ¿sí? Y eso me va a dar una constante. Entonces, a eso lo voy a llamar el hematocrito.
y tenga la plena seguridad que a ustedes todos le han hecho un hematocrito, porque en un examen sanguíneo sencillo, el más sencillo, siempre se hace el hematocrito, se hace la cantidad de hemoglobina, eso es obligatorio, ¿sí? El número de glóbulos rojos, el número de blancos, es lo más sencillo que se hace. Entonces, el primero es ver cómo están los componentes de un individuo. Los componentes me refiero a la sangre como tal. Entonces se centrifuga y me aparecen entonces dos soluciones. Yo creo que ahí se alcanza a ver acá. Este sería normalmente la muestra como tal, y aquí me aparece una solución y aquí me aparece otra. Entonces yo puedo decir que esa es la mitad, en la mitad hacia arriba, que es translúcido, que es claro, ese es el plasma sanguíneo, y lo que está abajo serán las células sanguíneas, ¿cierto? Descarto los otros componentes del plasma por su ínfima proporción, ¿sí? Y entonces, en esas condiciones yo puedo analizar una serie de factores, pero tengo que tener unos patrones, y esos patrones ya están hechos, ¿sí? Si yo voy a analizar el hematocrito de un caballo, tengo que tener qué es lo normal, y con mi muestra, con lo que yo hice, comparar si estaba aumentado o disminuido. Que eso me puede dar muchas conclusiones clínicas, y entre las conclusiones clínicas me puede dar la cantidad de hemoglobina, podemos hablar en determinado momento, pensar en una disminución, puede haber una anemia, sí, puede haber una serie de condiciones. Entonces, para eso existe, espere que por aquí yo tenía la tablita. Entonces, para eso existe esto. Estos son los patrones, estos son los valores normales del hematocrito en las diferentes especies. Si no lo quieren copiar, no lo copien, yo no necesito. Lo único que tienen que ustedes tener en cuenta es que el hematocrito se mide en porcentaje. Entonces, si yo digo un caballo, su hematocrito, el hematocrito normal en un caballo es 35%, ¿qué estoy diciendo? Interpréteme en eso. Que el 35% de las células son las células sanguíneas. El 35% son células sanguíneas, el 65% es plasma sanguíneo. ¿Listos? Sencillísimo. Y miren ahí en las diferentes especies y vean que la variación es mínima también. Estoy hablando por ahí el más alto que humano y canino. Es hasta los humanos y los cerdos, por ahí el 42%, el 45%. Canino. Los perros también, de pronto. Este es el perro grande, razas grandes. ¿Sí? Para que tengan presente esto, el hematocrito cambia. ¿Sí? Es aceptable, normalmente cambia cuando se cambia de altura sobre el nivel del mar, ¿cierto? Si más altura sobre el nivel del mar,